Ahí volví. Bueno, bien. Basta de organización. Basta de organización. Señoras y señores, tenemos un tema candente. Un tema candente. Y ustedes saben que en algún momento teníamos tutorías, hacíamos tutorías de esta materia. Y Alejandra Villarroel era alumna y ahora tenemos el grato placer de que sea ayudante, y ella tomó nota de lo que escribimos en el pizarrón y después lo pasó en limpio, y acá está el cuadrito, bendito cuadrito de jurisdicción federal, provincial y nacional. Vamos a verlo, así entendemos qué se está discutiendo hoy entre nación y ciudad por las clases presenciales. Nos va a servir para entender después control de constitucionalidad, nos va a servir para ver esto de qué hay en el trasfondo de una pelea que parece que es política, pero que parece que no tuviera un curso claro, ¿sí? ¿Dónde se tendría que resolver, de dirimir? Bien. Cuestiones básicas, preliminares, muy generales. Yo tengo dos tipos de jurisdicciones. Dos. Para entender cuáles son esas dos, me tengo que ir al origen de nuestra organización política institucional. Ya vimos en alguna clase anterior que pasó entre 1810 y 1853-60. ¿Sí? Básicamente lo que pasó es que las provincias decidieron constituir una nación. Repito, las provincias preexistentes decidieron constituir una nación. Para constituirla le delegaron parte de sus facultades, parte, y otra parte se la reservaron. ¿Sí? Es decir, tengo 5 dedos, me corto 3, te los doy y me quedo con 2. Con esos 3 dedos que te doy, arma lo que puedas. ¿Sí? Los 2 me los reservo y los otros 3 no los puedo usar más, porque te los di. Así fue. Se constituye una nación. Una nación es una unión que puede tener diferentes formatos, una federación, una confederación, según si las provincias o los estados primigenios, en otros países se llaman estados, nosotros llamamos provincias, son unidades subnacionales, están por debajo de la nación. Depende si se pueden secesionar, si pueden salirse, ¿sí? ¿Vieron la guerra de secesión en Estados Unidos? Bueno, nosotros tenemos otro régimen, nosotros tenemos acá un régimen donde no te podés salir. Una vez que entraste y ya está configurado, no te podés salir. Bien, pero hoy no es lo principal. Lo principal es que las provincias decidieron que esto exista, lo que está por encima, que es la unión federal. Y es una unión que abarca todo el territorio de la nación. O sea, la nación argentina es todo el conjunto de provincias, más de los territorios provinciales, más los territorios que sean estrictamente nacionales. ¿Sí? Cada vez quedan menos, pero más allá de las 12 millas submarinas, eso es territorio nacional, para poner un ejemplo. Hasta las 200. Entonces, todo eso es la nación que está por encima, por debajo están las provincias. Las provincias mantienen su autonomía relativa y para ciertas cosas. Y todo esto lo hemos regulado en la Constitución Nacional. Entonces, ¿por qué hay dos jurisdicciones? Porque una es para la nación y otra es para cada provincia. ¿Cuántas provincias tenemos hoy? No, al principio eran menos, pero hoy, ¿cuántas tenemos? 24. ¿Quién da más? 24. 3. 23 o 24. Son 23 con Cava, que es federal, vendría a ser de la parte federal, ¿no me equivoco? Bien, son 23 provincias, más Cava. Y una ciudad autónoma. Y una ciudad Exacto. autónoma. No es inocuo decir 23 más Cava, no es lo mismo que decir 24. Y acá está el centro de la cuestión, de lo que está pasando hoy.
¿Qué es Cava? ¿Qué es la Cava? Claro. Bien. Pero lo primero, más allá de eso, lo primero que tengo que entender es eso. Jurisdicción federal, jurisdicción provincial, que ya estaba de antes, que sigue estando, que está por debajo, la federal está por arriba. Abarca todo el territorio nacional. Y es federal porque aplica legislación federal. Es el orden federal. ¿Qué es la legislación federal? El artículo 31 de la Constitución me lo dice. ¿Quieren que lo leyamos de nuevo? ¿Lo tienen por ahí? Sí, Sí. ¿lo leo? A ver, por favor. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación y las autoridades Stop. Tres fuentes normativas. Esta Constitución, las leyes que dicta el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras. Esas tres fuentes normativas son, ¿qué cosas son? El bloque constitucional. Pero leamos, ¿qué dice? ¿Son qué? La ley suprema. La ley La ley suprema. La ley suprema de la nación. ¿De qué? De la De la Nación. nación. De la nación. Entonces, es la ley o el bloque normativo de toda la nación. Repito, Constitución, leyes del Congreso y tratados son la ley que se aplica para toda la nación. Todos los territorios subnacionales aplican esta ley. ¿Quién la va a aplicar? Las autoridades nacionales. Perdón, las autoridades federales. Federales, llamémoslo así, federales. Salvo, ahí dice salvo. No, ahí no lo dice en otro lado. No, no dice. Salvo las leyes que dicta el Congreso, que son los códigos de fondo. ¿Sí? Código civil, comercial, penal, laboral, aduanero, etcétera, de minería. Esos códigos de fondo los dicta el Congreso de la Nación en Avenida de Mayo, en el Palacio de Congreso, pero lo va a aplicar cada provincia. ¿Sí? Pero bueno, por ahora lo dejo de lado. Me quedo con que Constitución, leyes de Congreso y los tratados son la ley federal, ley suprema federal. Suprema. ¿Quién la va a aplicar? Autoridades federales. ¿Quién la va a juzgar? Jueces federales. Entonces, esto tengo que entender. ¿Quién va a juzgar estas tres órdenes normativos? Los jueces federales. La Corte Suprema sería. ¿Quiénes son los jueces federales? ¿Quiénes son los jueces federales? Artículo 116. Artículo 116. La Corte y los demás tribunales de la nación. De la nación quiere decir orden federal. Lo que quiere decir que en todo el territorio nacional va a haber jueces federales que van a tener asiento en las provincias, porque el territorio nacional son provincias. Entonces, en las provincias va a haber tipo una embajada de la nación, para decirlo simple, de manera gráfica. Va a haber jueces federales que aplican el orden federal. Va a haber jueces de primera instancia, va a haber cámaras de apelación con 3 jueces federales y juezas. Y por último va a estar la Corte Suprema, que es la Corte Suprema, la más alta, de Justicia de la Nación, que es la Corte Federal. Es el máximo tribunal federal que aplica la Constitución, los tratados y las leyes federales. ¿Se entiende? Si yo de repente pasase a ser un país unitario y eliminase la autonomía de las provincias, si yo lo hiciera así, de repente lo único que habría es eso: jueces federales, cámaras federales y la Corte Suprema Federal. Punto. Punto, se acabaría. Pero como no soy así y soy un país federal, artículo 1 dice:
republicano, representativo y federal, nuestro orden político de gobierno. Entonces, ese principio del federalismo hace que las provincias mantengan cierta autonomía. Esos dos dedos que se guardaron es la autonomía que van a mantenerse. Y si uno va al artículo 121, si lo tienen por ahí. Sí. Las provincias conservan. ¿Quién lee que no sea Nancy? Si quiere, profe. Vamos, Las dale. provincias conservan todo el poder. Artículo 121. Las provincias conservan todo. ¿Me escucha? Dale, Amelia, dale. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Bien, el verbo es conservan. Conservan el poder no delegado. ¿Delegado quién? En el gobierno federal. Recuerden, ¿quién era el gobierno federal? La ley, todo lo que dijimos recién de la ley suprema. Todos los No, que no, el entran. gobierno federal. el ¿Quién gobierno era? federal. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el presidente. Centrado en el presidente de la nación. No solo el poder ejecutivo, los tres poderes. Los tres poderes. Los tres poderes federales. Después en el uso común, en la práctica, les llamamos solo el poder ejecutivo el gobierno. Pero en realidad son los tres poderes, ya lo leímos en la clase pasada. Ejecutivo, Sí. legislativo y el judicial federal. Entonces, lo que no le delegaron al gobierno federal, a los tres poderes, se lo reservaron las provincias. Entonces, dicho todo esto, esperen, artículo 31, decíamos, Constitución, leyes y tratado, ley suprema de la nación. Pero no contento con eso, los constituyentes le agregaron una segunda parte a esa frase, a esa oración, para que quede más claro. La leemos, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Ahora sí, Nancy, a ver. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, No, cualquier stop. disposición en contra. Está bien. No obstante, perdón, dale. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires. Stop. Lo de la provincia lo vemos otro día, provincia de Buenos Aires. Pero me interesa esto. Las autoridades de cada provincia están obligadas, no es que pueden decidir si hacerlo o no. Están obligadas a conformarse a ellas. ¿A ellas a qué? A la Constitución, a los tratados y a las leyes del orden federal. Ahí entraría el artículo 5, profe. Ahí vamos, pará. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales. Las leyes o constituciones provinciales pueden ser previas a la Constitución de la Nación o posteriores. Porque como había provincias, tenían sus propias constituciones y después siguieron sacando leyes. No importa el cuándo, importa que son subfederales, subnacionales. Todo el orden provincial está supeditado, está sujeto al orden federal. No puede contradecirlo. No puede haber una norma de la Constitución de Chubut contraria a una norma de la Constitución Nacional, federal. ¿Se entiende? No puede haber ese choque. Si lo hubiere, si sucede eso, que una ley, imagínense una ley, mañana saca una ley la provincia y dice, solamente voy a contratar empleados que hayan nacido en esta provincia. Esto es muy común que salga. La ley de empleo rionegrino. Solo contrato gente que haya nacido acá. Bueno, la Corte dice, no, eso va contra un derecho a la libre tránsito, a la libre circulación, al libre empleo, no sé qué, de la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué hace? Declara la inconstitucionalidad de la ley provincial. Esto es cómo juega este artículo 31. El artículo 5, recién decían, lo vamos a leer. ¿Quién más quiere leer? Laura, ¿quién más estaba por ahí quería leer? Acá lo tengo. Leer también.
Dale, adelante. Dígame el artículo, profe, tengo Cinco. acá la Constitución. 5. Ya lo tengo acá, no sé si quieren que lo lea. Bueno, dale, dale. Meta. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y educación primaria. Stop, Bajo- stop. Cada provincia dictará una constitución. Si no la tenías, la tenés que dictar. Esto es 1853. Bajo el sistema republicano, eso es lo mismo que la nación, sistema republicano, o sea, no podés adentro de una provincia el gobernador hacer todo. Tenés que tener gobernador, tenés que tener una legislatura y que tenés que tener jueces. De acuerdo a principios, declaración y garantía de la Constitución Nacional, no podés poner la pena de muerte en una provincia, por ejemplo. Y que asegure la administración de justicia, o sea, tenés que tener tribunales. El régimen municipal, es decir, hacia adentro también tenés que delegar poder y dar autonomía, cierta autonomía a los municipios. Y la educación primaria. ¿Sí? Esto es importante porque uno de los fallos de esta semana citó esto de la educación primaria a nivel provincial. Tenés que garantizar la educación primaria, fíjense la relevancia. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza o es garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. O sea, puede ir al rescate la nación si, por ejemplo, una provincia está avasallada por otra o por un poder extranjero o lo que fuere, o las instituciones no funcionan. Y después está lo de la intervención federal a una provincia, pero no lo vamos a ver ahora. Bien, dicho todo esto, me voy al cuadrito. ¿Lo ven el cuadrito? Sí. Sí, Bien. se ve. Bien. Sí. Empecemos por el centro, por lo que está en el medio, que es el orden federal, la competencia federal o jurisdicción federal. Empiezo de abajo para arriba, ¿sí? Me voy acá abajo, ¿lo ven? Dice primera instancia federal. Ahí voy a tener jueces. O sea, es el juez de primera instancia en lo civil y comercial federal con asiento en o con sede en. Y la sede puede ser cualquier provincia. Por ejemplo, tengo un juez federal en Paraná que lo que ve son las cuestiones federales, por ejemplo, contrabando, ¿sí? En un radio de esa provincia, tiene jurisdicción en esa provincia. Pongo acá ejemplo Comodoro Pi porque es lo más común. En la ciudad de Buenos Aires hay jueces federales que están en un edificio que está sobre una calle que se llama Comodoro Pi. En Retiro. ¿Conocen dónde está ese edificio? Sí, profesor. Sí, profe. Cerca de la estación de Retiro de trenes, de ómnibus, hay un costadito, al lado del correo, enfrente creo que era prefectura o algo naval. Bien. Sí, algo de naval. Hay jueces federales de primera instancia y hay jueces y hay una cámara federal. Está todo ahí. ¿Por qué es importante? Porque son los que están en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, porque juzgan a funcionarios públicos, porque juzgan temas de corrupción, etcétera, etcétera. No voy a ir más allá de eso ahora, pero es como el prototipo del juez federal. Y todos los días van a leer noticias sobre el juez dijo tal, hizo tal cosa, juez federal. Pero no son los únicos, esos son los que están ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Hay otros jueces en todas las provincias, ¿sí? Jueces de primera instancia federal. Entonces, yo tengo una cuestión sobre un derecho constitucional, tengo que ir a un juez federal de primera instancia. Yo, cualquier ciudadano de este país. Y le digo, miren, no me están dejando, una cuestión federal, no me están dejando dar clases, entonces me impiden mi derecho a ejercer una industria lícita. Bueno, voy a un juez federal de primera instancia. Ese juez federal que está acá abajo va a resolver
esa cuestión, aplicando la Constitución, las leyes de la nación y tal vez los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Lo que resuelve ese juez puede ser apelado por cualquiera de las partes de la causa. Entonces me voy a una segunda instancia acá arriba, que es una cámara de apelaciones, que está dividida en salas, cada sala tiene 3 jueces. Entonces me tocó la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de Apelaciones con sede en Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Es una Cámara Federal que está en Comodoro Rivadavia, que aplica la norma federal, el complejo normativo federal, Constitución, Tratado y Leyes. Me tocó una sala compuesta por 3 jueces que van a recibir el fallo de primera instancia y que van a resolver. ¿Sí? Como cualquier cámara de apelaciones, pero es federal. Una vez que resuelve esta Cámara Federal, acá dice competencia apelada, ¿ven? Yo apelo con un recurso de apelación y alguno más diferente, pero quedémonos con eso. Y una vez que resuelve la Cámara, la parte que perdió, o las dos en todo caso, pero la que perdió puede instar la competencia de la Corte Suprema que está acá, Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se insta? Básicamente con un recurso extraordinario. Yo apelo a la Corte, que viene a ser la tercera instancia federal, tenía la primera, tenía la segunda, y esta es la tercera instancia federal, con un recurso extraordinario. Ahí pueden pasar 3 cosas. Que el recurso lo presente en la Cámara y la Cámara me lo rechace. Entonces la única forma de llegar a la Corte es con un recurso en queja, que tiene un procedimiento y requisitos, ya lo veremos, o que la Cámara acepte el recurso extraordinario. ¿Sí? De una forma u otra, llego a la Corte. Cuando llego a la Corte pueden suceder 2 cosas. Que la Corte acepte el recurso o que lo deniegue por un 280 como vimos hoy. Si lo acepta, si lo deniega, se acabó. Quedó firme, ¿qué quedó firme? La sentencia de Cámara. Ya no hay forma de apelar a ningún lado. ¿Se entiende? Sí. Si a la tercera me lo rechazaron, quedó firme la segunda. Y se acabó el proceso. Adquirió carácter de cosa juzgada. Si la Corte acepta, en cambio, el recurso extraordinario o la queja, ahí lo que va a hacer es estudiar el caso. Y en algún momento voy a tener la sentencia de la Corte. Y una vez que la Corte dicta sentencia, otra vez. No hay tutía, hay que cumplirla, es obligatoria y no es apelable a otro tribunal. Ni siquiera a un tribunal internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es que yo voy como una cuarta instancia. Podría ir, pero por otras razones y con otros autos y con otro reclamo. ¿Sí? Podría ir por incumplimiento del Estado de sus deberes. Pero ahí ya no es A contra B, sino es uno de los dos contra el Estado Nacional. ¿Sí? Pero no funciona como una cuarta instancia. Esto ya lo vamos a estudiar. Hay fallos que la Corte Interamericana se pronuncia sobre fallos que resolvió la Corte Suprema y la Corte Suprema le contesta, bueno, sos mi revisora. Bien, exactamente. Eso es el fallo Fontevecchia. Lo vamos a estudiar y tiene que ver con esto, con el alcance de la competencia de una Corte Suprema Federal y el alcance de la competencia de una Corte Interamericana Internacional. Pero no me voy a meter ahí, ya vamos a llegar. Vuelvo, eso es todo la instancia federal que aplica el artículo 31. ¿Sí? Constitución, tratados y leyes del Congreso. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. ¿Hasta ahí se entendió? Lo normal, lo habitual, lo común es que yo tenga que ir apelando. O sea, voy subiendo escalón por escalón. La excepción a ese... No, perdón, profe, ¿qué era lo que decía en el fallo anterior que leímos? Que le dice... Exactamente. No me sale el apellido. Exactamente. Le dice, mire, usted no puede venir a la Corte porque no hay caso.
Es más, no Claro. podía ir a ningún tribunal porque no hay caso. Es el requisito para ir a la justicia. A cualquier lugar de todos Claro. estos ravioles, usted tiene que tener un caso. Incluso si alega gravedad institucional. Como no cumplió ese requisito, chao, vuélvase a su casa. Pero después dice, mire, incluso si hubiera cumplido ese requisito, ¿sí?, la vía procesal y la instancia a la que usted requirió es errónea. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue el Senado ir directamente a la Corte, acá arriba, con una acción declarativa. Vino directo a la Corte, o sea, la presidenta del Senado, en representación de ese cuerpo, fue directa a la Corte. Entonces lo que le dice Rosenkrantz es, mire, usted tendría que haber ido ¿a dónde? A la primera instancia. A un juez acá, tendría que A haber un ido juez. a Comodoro Pi y Comodoro sortear Pi. la causa y que le toque un juez, no sé, Ollarvide, no sé, No todos los está más, jueces. profe. Ollarvide no está más. Ollarvide no está más. Bonadío tampoco, eran los más Tampoco. famosos. Bueno, todos los que hay, son 12 jueces de primera instancia. Podría ir a cualquiera de esos jueces y ahí arrancar. Y algún día dice, llegar acá a la Corte. Igual lo que le estoy diciendo no es adelantar lo que voy a resolver, dijo Rosenkrantz. Bien. ¿Pero qué dijo Rosenkrantz? Esto porque usted no es ¿qué? ¿Qué es lo que no es? Senado de la Nación. Provincia. Una provincia. Entonces No acá es se una provincia, empieza a entonces no poner hay competencia interesante. originaria. Se empieza a poner interesante. El juego del artículo 116 y 117, que ya vamos a estudiar a fondo, dice que las provincias, y después embajadores, etcétera, pero quedémonos con las provincias, lo que pueden hacer es evitar primera instancia, evitar segunda instancia, e ir directo a la Corte. Es lo que acá se llama competencia originaria, es decir, yo origino, comienzo, doy inicio al proceso directamente en la tercera instancia federal. ¿Eso por qué? Porque es un resguardo que se guardaron las provincias cuando adhirieron al sistema federal. ¿Pero qué pasa si yo quiero litigar contra otra provincia? Yo como provincia. Voy a la instancia federal, pero en la instancia federal voy directo a la Corte. Es como un derecho, un privilegio que tiene una provincia, ir directo a la Corte. Bueno, ¿Qué hizo la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada? Dijo, yo quiero abrir las clases, dar clases, abrir las escuelas. Bien, entonces fue con una acción de amparo a la Corte. ¿Sí? Y eso la Corte lo admitió. Hasta ahora lo único que dijo es que admitió la competencia originaria y ahora está todo el país a resultas de lo que vaya a resolver. ¿Sí? ¿Qué hizo que es más, la ciudad? Los ¿Cómo? titulares de todas las noticias es que el presidente había dicho que la Corte no tenía competencia y que la Corte declara la competencia. exacto. A ver, una aclaración ahí. Porque justo se juntaron dos cosas. El Poder Ejecutivo acaba de objetar la competencia de la Corte por una cuestión de coparticipación federal. Y le acaban de decir que no, que la Ciudad de Buenos Aires puede ir directamente, porque hace un tiempo atrás también hizo lo mismo la ciudad cuando le sacaron parte de la coparticipación. De la Se lo sacó la coparticipación. nación y se lo dio a la provincia de Buenos Aires y la ciudad dijo, no, eso está mal, y se fue a la Corte. Fue el mismo procedimiento que ahora con las escuelas. Y ayer acaba de fallar la Corte diciendo, no, yo soy competencia originaria. ¿Por qué puede decir esto la Corte? Porque, de alguna manera, considera que la Ciudad de Buenos Aires es provincia. Porque esta competencia originaria, dice la Constitución, es para las provincias. No dice las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dice las provincias. Entonces, ahí hay una cuestión a resolver. La Ciudad de Buenos Aires es una provincia, es asimilable. Pero por ahora, Eso iba a preguntar, ¿cómo se considera una provincia? por eso, por ahora lo dejo entre paréntesis. Vuelvo. Vimos todo el orden federal. El apelado y el originario, ¿sí? Pero es primera, segunda y tercera instancia federal, aplica la Constitución, tratados y leyes federales. Bien. El otro orden que habíamos dicho, la otra jurisdicción es la provincial, está acá a la izquierda. Dijimos, 23 provincias
que son jurisdicciones subnacionales que tienen autonomía relativa y que deben asegurar la administración de justicia, o sea, tener sus propios tribunales. Entonces, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, vivo en José C. Paz, tengo un problema con mi vecino. ¿A qué juez voy a ir? Al de primera instancia del juzgado de San Martín. San Martín. A San primera Martín. instancia, Corresponde juez a la jurisdicción de José C. Paz. Provincial. provincial de José C. Paz, que es en los tribunales de San Martín, voy a un juez de primera instancia en materia civil, comercial o laboral o tributario o lo que fuere, ¿sí? O penal. Penal, sí. ¿Sí? ¿Qué va a aplicar este juez? Va a aplicar las leyes provinciales, la constitución provincial y la constitución y las leyes que dicta la nación, pero que son códigos de fondo. Porque esas las aplican las autoridades provinciales, los jueces provinciales. El código penal, el código civil, el código laboral, todo eso. Si me despiden, yo trabajo en una fábrica en José Paz, me despiden, no me quieren pagar la indemnización, yo estaba en blanco. ¿A dónde voy? A un juez laboral de San Martín que va a aplicar la ley de contrato de trabajo, para ponerlo simple. ¿Se entiende? Va a llamar a mi empleador y le va a decir, a ver, ¿por qué lo despidió? ¿Tiene justa causa? ¿No tiene? No sé qué. Si no me gusta lo que resuelve el juez laboral de San Martín, puedo apelar a una segunda instancia de apelación. Segundo tribunal es una cámara compuesta por 3 jueces divididos en salas. Entonces me voy a la Cámara de Apelaciones en lo laboral de San Martín. Si ahí tiene sede, no sé, o de San Isidro, o de Loma de Zamora, o de La Plata, o de Campana, o de donde sea que me Mercedes, donde sea que me toque. ¿Sí? Porque las cámaras no están en todos lados, puede haber en una, en otra, no importa. Pero lo cierto es que me voy a una cámara provincial que va a aplicar la misma normativa provincial, o los códigos de fondo, en este caso la ley contra el trabajo, y va a resolver. Una vez que la cámara resuelve, tengo 2 posibilidades, ahí se me abren 2 posibilidades. Si quiero apelar, ¿no? Si no, cumplo el fallo y se acabó. Puedo seguir en el orden, en el mismo andarivel que yo venía, que es el orden provincial, e irme al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Hasta ahí estaba cerca de mi casa, estaba en San Martín. Pero después me voy a tener que mudar ¿a dónde? Mudar la causa, ¿no? ¿A dónde va? A La Plata. A La Plata, me voy a La Plata, que es donde está el máximo tribunal de la provincia. Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tengo que presentarle un recurso, me lo tienen que admitir y puede llegar a resolver. Esa es la tercera instancia provincial. Va a aplicar las leyes provinciales y los códigos de fondo. Una vez que resuelve el Superior Tribunal de Justicia, se acabó la instancia provincial. Queda firme el fallo y gané o perdí. Punto. Como no hay una cuarta instancia provincial, se acabó. Lo único que puedo hacer, imagínense que yo voy nadando en un andarivel, lo que puedo hacer es tratar de pasarme al otro andarivel. Tengo que pasar por arriba de los banderines que están ahí y pasarme al otro nivel. ¿Cuál es el otro andarivel? El federal. Entonces yo de acá hago esta flechita y me vengo al federal y presento un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. No es que me voy al federal a primera instancia. Lo único que me queda del federal ahí es la Corte Suprema. Del Superior Tribunal de Justicia a la Corte Suprema. Con una salvedad. Acá decíamos 2 posibilidades. Yo podría, de la Cámara de Apelaciones, también venir directo a la Corte Suprema. Instar la jurisdicción federal, sin tener que ir al Superior Tribunal de Justicia. Eso hay que ver en qué casos puedo ir, en qué casos no puedo ir, pero por ahora quedémonos acá.
Lo cierto es que tengo que tener claro que estoy cambiando de jurisdicción. Dejo la provincia y me voy a la al federal. federal, a la corte. Como acá estamos todos cerca, nos parece algo común, pero imagínense que yo estoy en Ushuaia. Ushuaia. Me fui al juez de primera instancia de Ushuaia. Imagínense, no, Río Grande. ¿Sí? Estoy en la ciudad de Río Grande, juez provincial. Después me voy a la Cámara de Río Grande y después al Superior Tribunal de Justicia, que va a estar seguramente en Ushuaia. ¿Sí? Tengo que cruzar ahí y me voy a Ushuaia al Superior Tribunal. Ahora, si después ya quiero ir al orden federal, me tengo que tomar un avión y venir a Palacio de Tribunales. Segundo piso creo que está, la mesa de entrada, y presento ahí el recurso extraordinario ante la Corte. Y ahí puede pasar lo mismo, que la Corte lo acepte o que lo rechace. Si la Corte rechaza, va a quedar firme la sentencia del máximo tribunal de la instancia provincial, que podría ser o el Superior Tribunal o la Cámara. Lo más común es que sea la Cámara. Que yo de la Cámara haya tratado de ir a la Corte y la Corte me lo rechazó. Ahora, si la Corte me abrió el recurso extraordinario, después tengo que esperar la sentencia. Y es lo mismo que si yo hubiera empezado por el orden federal. Es lo mismo, porque termina siendo las sentencias de la Corte, todas son federales. Entonces, lo que va a hacer la Corte es resolver una causa que empezó en la jurisdicción provincial, pero se convirtió luego en federal. Para decirlo simple, ¿qué necesito para que una causa que empezó en la provincia se convierta en federal? Necesito que haya cuestión federal suficiente. Claro. ¿Cómo hago esto? Tengo que encontrar algún derecho constitucional, para decirlo simple, que esté afectado y que amerite que se haga valer la Constitución o los tratados o las leyes. Puede ser que el derecho esté en un tratado internacional de derechos humanos, entonces, bueno, quiero que me hagan valer ese derecho. Entonces ahí la Corte va a resolver, también lo hace en carácter de última instancia, deja firme todo el proceso en carácter de cosa juzgada, ya no puedo volver a la instancia provincial, ya me fui a la federal, ya terminé todo lo que podía hacer allá, y se pone fin al pleito. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, perfecto. También podría ocurrir que yo no quiera ir a la Corte porque tengo otros costos, porque no tengo chances de ganar, lo que sea, entonces me quedo acá en el orden provincial y se acabó el proceso. Llegué a la Cámara y no apelé más. ¿Entiende? Y se acabó. Y pasó un plazo, adquirió firmeza y chao. Bien. Eso es lo primero que tengo que saber. Orden federal, jurisdicción federal y jurisdicción provincial. ¿Se entiende? Esto aplica así para la nación y para las 23 provincias. No hay otra tercera vía, es así. O es provincial o es federal. Y si es provincial, podré algún día llegar al federal si se dan muchas condiciones. Y la Corte me lo acepta. ¿Se entendió? Y profe, le hago una consulta, pero esto es a modo personal. Por ejemplo, cuando ya agoté todas las instancias para ir a a la Suprema Corte de Derechos Internacionales, es cuando la Corte no me da favorable lo que estoy pidiendo, cuando se nota una inconstitucionalidad. Aún en la... No confundamos, no. Eso ya lo vamos a ver. Por un momento bueno. dejemos de lado los tribunales internacionales. Perfecto, gracias. Lo primero que yo tengo que grabarme es que no hay cuarta instancia internacional. Lo internacional vendría a ser una primera instancia, pero ya no es ni federal ni provincial, es internacional. De alguna manera es federal porque está previsto en la Constitución y en los tratados, pero para decirlo simple, yo voy por otro andarivel totalmente diferente. Puedo ir después de un fallo de la Corte o puedo ir después de ningún fallo. Les doy un ejemplo. Provincia de Buenos Aires o en Mendoza ha sucedido en las dependencias policiales o en las cárceles hay hacinamiento. ¿Sí? Entonces quiere decir que no se respetan los derechos de los reos. Bueno, alguien
que tiene legitimación, se va directamente a un tribunal internacional porque acá en Argentina no obtiene respuesta. ¿De quién? De los tres poderes federales, de los tres, ejecutivo, legislativo, judicial, y se va a un tribunal internacional y alega la responsabilidad internacional del Estado como tal, de los tres gobiernos federales, porque no respeta los derechos de los reos. Y entonces ahí sí, después de un proceso, la Corte Interamericana dicta un fallo contra la nación, no contra un particular, contra la nación por responsabilidad internacional. Y le dice, usted ahora, nación, tiene que hacer esto: construir más cárceles, indemnizar a los reos, no sé, lo que pueda decir. Entre esas cosas que puede decir y que ha dicho es, deje sin efecto un fallo de la Corte. Y ahí es donde chocaron los planetas. Pero puede decir otras cosas. Pero no lo tenemos que tomar como una cuarta instancia que va a revisar lo que dijo la Corte, ¿sí? No nos quedemos con esa idea, por favor. Bien. Y vamos al tema más... De nada, de nada. Vamos al tema más complejo, que es este de la derecha. ¿Qué quiere decir Cava? Ciudad Autónoma de Buenos Ciudad Aires. Autónoma de Buenos Aires. Bien. La clave es la primera A. Autónoma. Autónoma. ¿Cómo se llamaba antes del 94? Ciudad de Buenos Aires. No, ¿No? no. Federal. Capital Federal. Sí, tenés. Partamos de ese término. Es la capital del orden federal. Y la capital quiere decir que en su seno residen los poderes federales. ¿Cuáles son los poderes federales? Legislativo, Ejecutivo y judicial. Bien, pongámoslo en nombre de sus titulares y en nombre de los edificios que ocupan. El presidente, la Cámara de Diputados, de Senadores y la Corte Suprema. Bien, pongamos los presidentes de cada uno de esos. ¿Quiénes son? Alberto Fernández. Fernández, Rosenkrantz, nunca me Carlos Fernando Rosenkrantz y Massa. Sergio Massa, Sergio Massa Sergio Massa. Cristina Fernández. y Cristina Fernández. Bien, ahí tenemos las cuatro cabezas de los tres poderes del orden federal. ¿Dónde residen? El poder Cava. ejecutivo en la Casa Rosada. Cava. Casa Rosada, Congreso de la Nación, Congreso de la Nación, Poder Judicial. Legislativo. Corte Suprema. Congreso de la Nación y la Corte ¿dónde? En el Palacio de Tribunales. En la En el Casa- Palacio de Tribunales. Bien. Imagínense que yo vengo con una mega super grúa aérea, tomo esos tres edificios y los llevo a la ciudad de Malargüe, en Mendoza, y los bajo ahí. Y le digo al señor Alberto Fernández, mire, se va a tener que mudar. Le digo al señor Alberto Massa y a la señora Cristina Fernández, dígale a todos sus colegas que se van a tener que mudar. Y le digo al señor Rosenkrantz, dígale a sus 4 colegas que se van a tener que mudar a Mendoza. Vamos a la ciudad de Malargüe. ¿Y qué tenemos en Malargüe? Los poderes del Estado. La nueva capital federal, porque es sede Sí. de los 3 poderes del gobierno federal. ¿Qué había querido hacer Alfonsín? Mudarlo a Viedma. Trasladar la capital A Viedma. Bien, Pone. si eso hubiese prosperado, que hubo una ley, si no me equivoco, la capital federal estaría en esa ciudad. Imagínense que pasa eso, Viedma, Malargüe, la ciudad que ustedes quieran. ¿Qué pasaría con lo que hoy es el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Tendría autoridad. Pasaría a formar parte de la provincia de Buenos Aires. Bien, podrían No. pasar 2 cosas. Que vuelva a formar parte de la provincia de Buenos Aires, de donde
partió. Recuerden a Rosas. Rosas no quería una nación porque él quería gobernar el, En una bolsa, me parece. ¿cómo se llama? La aduana, el puerto. El puerto y la aduana de Buenos Aires no distinguía ciudad y provincia, era todo el mismo territorio. Era la provincia de Buenos Aires. Cuando en 1853, después de Caseros, pierde Rosas, gana Urquiza, y tenemos por primera vez una nación, una de las cosas que se hace es crear un ámbito donde van a estar las autoridades federales. Ese ámbito es la capital federal, bien llamada como tal, la capital federal de las autoridades de la nación. Entonces lo que se hace es a ese territorio sacarlo, ¿me siguen? Sacarlo de territorio provincial, deja de ser territorio provincial. Profesor, Sí. hay interrupciones porque hay varios micrófonos abiertos, por favor. Bien, yo como estoy compartiendo no los veo a todos, pero silénciense, por favor. Entonces, se le extirpó a la provincia de Buenos Aires un cacho de su territorio, para decirlo en bruto. Fernanda, ¿quién anda por ahí? ¿Qué estoy viendo? Perdón, no escuché. ¿Quién anda por ahí? Lola, mi nena. ¿Está dormida? No, está mamera. La mamera. Hola Lola, ¿cómo andás? Hola, Efi. Hola. Hola, Efi. Tímida. Está muy callada, no importa. Hola Lola. Bien, sigo. Cuando esto sucede y se crea la capital federal, se creó sacándola de territorio provincial y dándole un estatus jurídico, que es lo que nos interesa hoy. Ese estatus jurídico no alcanzaba para llamarla provincia. Era, ¿cómo se la llamaba? Capital federal. Sí, pero ¿qué estatus se le daba? ¿Qué nivel? ¿Quién gobernaba ahí? Un intendente. Un intendente. Si yo me pongo en un orden provincial, las intendencias están por debajo de una gobernación, ¿no? Entonces, si eso lo paso a la capital federal, un intendente era menos que un gobernador. Por ende, ese territorio no era una provincia. ¿Quién nombraba a ese intendente? Presidente. El presidente. A dedo. No lo elegían los porteños, es decir, los ciudadanos de ese territorio. ¿Había legislatura de la ciudad o de la capital federal que dictaban leyes? No. No. Se aplicaban las leyes de toda la nación. Se aplicaban ahí, las leyes federales. Y los tribunales. Podría aplicar leyes municipales, pero están por debajo de las leyes provinciales. Pero no había quien las dictara. Eran leyes, las dictaba el Congreso de la Nación y se aplicaban ahí en la capital federal. ¿Y había jueces propios de la capital federal? No, tampoco. Si yo tengo esa foto cambia en el 94. En el 94, con la última reforma constitucional, se dicta el artículo 123. Se incluye en la Constitución el artículo 123. Y así como se estableció que a los senadores se los iba a empezar a votar directamente y no a través de las legislaturas provinciales, así como se dijo que al presidente lo íbamos a empezar a votar directamente por el voto popular y no a través del colegio electoral, lo mismo se hizo con la Cava, se le dio más autonomía. Se le cambió el nombre, de capital federal pasó a ser ciudad autónoma, se le reconoció cierta autonomía y se dijo que quien iba a gobernar ahí se iba a llamar ¿cómo? Jefe de la ciudad. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. ¿Se dijo que se va a llamar el gobernador? No, jefe de gobierno. Jefe ¿Se de le gobierno. llamó provincia? ¿Se le llamó provincia? No. A la Constitución
que se le autorizó dictar una constitución, ¿se le dice va a dictar su propia constitución? ¿El 123? No, el 123 dice, digámoslo rapidito, ya vamos a volver, pero dice, perdón, 23, no, 126, no 23. 29, jefe. 29, perdón, 129. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Esas facultades propias hacia la autonomía, y ese es el meollo de la cuestión. Y su jefe de gobierno, no su gobernador, será elegido directamente por el pueblo de la ciudad, porteños y porteñas. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad sea la capital. Fíjese, el Congreso convocará para que dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Ese estatuto organizativo hace las veces de la Constitución. Y después se creó una legislatura de la ciudad que hace las veces de una legislatura provincial. Todo esto que implica que tengo una jurisdicción nueva, que no es la provincial, ni tampoco la federal. Está en el medio, llamémosle. ¿Cómo se llama? Y acá empiezan las confusiones. Jurisdicción nacional. ¿Por qué? Simplemente porque ahí estaban las autoridades de la nación. Pero no es una jurisdicción para todo el país. Es una jurisdicción solamente para ese territorio de la ciudad. Pero se llama nacional. ¿Qué ocurrió después de dictado ese artículo y de constituida la ciudad autónoma? Que se puso en funcionamiento todo ese proceso para que haya autoridades propias. Entonces, se eligió un jefe de gobierno. ¿Quién fue el primer jefe de gobierno? ¿Domínguez se llamaba? ¿Puede ser? No, ese era anterior, ese era intendente. Ah, de la Rúa. Fernando de la Rúa. Exactamente, que después fue presidente. De la Rúa fue el primer jefe de gobierno elegido por porteños y porteñas, luego de que la legislatura aprobara el estatuto organizativo, o sea, la Constitución. Y luego la legislatura empezó a sacar leyes. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años todo el debate alrededor del código contravencional? Llevaban preso a los travestis y no sé cuántas cosas más. Era porque la legislatura había sacado esa ley para la Ciudad de Buenos Aires, que tenía algunos delitos menores, regulaba delitos menores, o contravenciones, no delitos. Bueno, eso era la legislatura, y después siguió sacando muchas leyes hasta el día de hoy. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros es que lo que se dijo es que iba a haber un proceso de traspaso de la jurisdicción federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué federal? Porque antes no existían jueces locales, entonces ahora con autonomía, ahora sí se les garantizaba autonomía jurisdiccional. Entonces se empiezan a crear jueces propios de la Ciudad de Buenos Aires. Y se le empiezan a traspasar facultades a lo que es la jurisdicción de la ciudad, jurisdicción propia de la ciudad, que la podríamos identificar a una provincial. ¿Por qué? Básicamente porque no es federal. Es de ese territorio, ¿sí? Donde hoy residen las autoridades nacionales. El día de mañana, si se van de ahí las autoridades nacionales a Malargüe, puede pasar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pierda autonomía y pase a ser parte de la provincia de Buenos Aires. Todo es hipótesis. O puede ser que directamente se constituya en otro territorio autónomo, plenamente autónomo, como si fuese una provincia más, la provincia número 24. Pero hoy está en el medio, es un mix. Y nosotros vamos a estudiar varios fallos donde la Corte va a analizar esto, lo que se llama el estatus jurídico o el puesto. Es raro, se llama el puesto de la Constitución. Profe, hacen una pregunta en el chat. ¿Qué dice? Le pregunta a Luis si los poderes federales mañana se trasladan a otro lugar, cada pasaría a ser un municipio o ese estatus de ciudad autónoma no lo perdería según el artículo 129.
Ahí dice que el artículo 129 dice que tiene autonomía, pero porque es sede de las autoridades. El día de mañana, si no fuera más sede de las autoridades, podría ser que vuelva a degradarse a nivel municipal dentro de la provincia de Buenos Aires, un municipio más de la provincia de Buenos Aires. Es improbable, pero podría suceder. O podría ser al contrario, que asuma más autonomía todavía y que sea una provincia hecha y derecha, la número 24. Podría suceder las dos cosas. ¿Pero por qué? Porque no es más sede de las autoridades nacionales, de la nación federal. Bien, entonces vuelvo a lo jurisdiccional. Tengo una jurisdicción local de la ciudad de Buenos Aires, que la llamamos nacional, que todavía no es plena, porque hay un proceso de traspaso que lleva ya 25 años, y que va así lentamente, gradualmente avanzando. No solo es de los jueces, es del puerto, del casino, de un montón de cosas que manejaba la nación federal y que tiene que pasar a, ¿cómo se llama?, a jurisdicción de la ciudad. ¿Se acuerdan el casino flotante? ¿Por qué era flotante? Porque estaba en agua a la parte federal. Exactamente, no porque nos gustara que se moviera, porque era otra jurisdicción. Tal cual. Bien, vuelvo. ¿Qué tenemos que entender hoy por hoy de esto? Que si yo tengo un problema, yo soy un vecino de Palermo o de Villa Devoto, tengo un problema con mi vecino, tengo que ir acá abajo a un juez de primera instancia nacional. ¿Qué va a aplicar ese juez de primera instancia nacional? Va a aplicar el estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes que dicta la legislatura, los tratados que puede firmar el jefe de gobierno con aprobación de la legislatura, y después los códigos de fondo que dicta el Congreso de la Nación. ¿Sí? O sea, el orden de la ciudad, las leyes de la ciudad más los códigos del artículo 75, inciso 12. ¿Se entiende? Este juez de primera instancia, imagínense un juez tributario de la ciudad, o un juez contencioso administrativo de la ciudad, administrativo tributario, o un juez laboral de la ciudad, o un juez civil y comercial de la ciudad, va a fallar. De ahí puedo apelar a segunda instancia, tengo cámaras de la ciudad. Y cuando llego acá, lo mismo que si estuviera en la provincia. Puedo ir al Superior Tribunal de Justicia de la Cava, o puedo intentar saltar de andarivel e irme al orden federal de la Corte Suprema. Eso es lo que pasó ayer con el tema de la educación. Momento. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Saber que este es el tercer orden jurisdiccional, que al que más se parece es al provincial. ¿Sí? En ese sentido, es muy similar a si yo estuviera en una provincia. ¿Por qué? Básicamente porque no es federal. Es nacional, pero no es federal. Ahí, nacional yo le agregaría, para entenderlo mejor, subnacional. ¿Sí? No es federal, es provincial, símil provincial. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es lo primero que tengo que entender. Es como si estuviera en una provincia y tengo que hacer todo el caminito dentro de ese mismo orden. ¿Sí? Salvo, acá la primera excepción, que yo apele a esto, competencia originaria. Entonces, si yo soy el jefe de gobierno de la ciudad, tengo un problema con la nación, o con quien sea, pero que está en discusión mis derechos constitucionales. Por ejemplo, la autonomía de la ciudad está en cuestión, que está garantizada en el 129 de la Constitución. Yo digo, alguien me está avasallando mi autonomía. Puede ser jurisdicción administrativa, puede ser judicial, puede ser legislativa. Pero alguien, como ciudad de Buenos Aires, alguien me está impidiendo ejercer plenamente mi autonomía reconocida por la Constitución Nacional, la Constitución Federal. Entonces lo que hago es invocar la competencia originaria
y como ciudad de Buenos Aires, como órgano jurisdiccional, como entidad jurisdiccional autónoma, me voy a la Corte Suprema, en primera instancia originaria. ¿Sí? Eso todavía no lo vimos, está regulado en artículos 116 y 117. ¿Qué dice? Para ponerlo simple, las provincias pueden ejercer, tienen el derecho de ejercer la jurisdicción federal en sede de la Corte como primera y a la vez última instancia. ¿Sí? Pero evitarse estas dos instancias inferiores del orden federal. Es un derecho, como tal, se puede ejercer o no. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como jefe de gobierno, con la asistencia de la Procuración General de la ciudad, podría elegir entre ir directo acá, a la Corte. Podría elegir ir a un juez federal de primera instancia. Si yo quisiera, podía ir al orden federal, pero un juez de primera instancia, y empezar el caminito, todo escalón por escalón. O podría ir a un juez de la ciudad. ¿Sí? Ir al orden federal es un derecho. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es peticionar un derecho federal, el de la autonomía. Si yo empiezo por acá, por un juez local, en última instancia podría intentar saltar al orden federal. Eso no me lo impide, pero tengo que hacer todo este caminito. Lo que tengo que tener en claro es que cuando yo ejercí ese derecho, no puedo volver atrás. Ni puedo ejercerlo en forma paralela a los dos. Si yo decidí ir a la Corte, fui a la Corte. La Corte me lo puede rechazar o no, pero digo, fui a la Corte y me quedo ahí. Si voy a un juez federal de primera instancia, tengo que hacer todo el caminito. Y si voy a un juez de la ciudad, no puedo ir al juez de la ciudad y después ir a la Corte al mismo tiempo. ¿Se entiende? Yo elijo, pero cuando elijo no puedo volver atrás. Entonces, vamos sí al caso, así nos ubicamos. El gobierno federal, en cabeza del presidente de la Nación, dicta un decreto de necesidad de urgencia, que se aplica en todo el orden federal, ¿sí? Porque es presidente de la Nación. Pero en este caso particular, el ámbito de aplicación queda circunscripto. No a una provincia o dos, sino a un ámbito geográfico que es raro, porque no es una provincia. Está compuesto por la ciudad y por una parte de la provincia de Buenos Aires, que se llama el AMBA, ¿sí? El área metropolitana. ¿Por qué? Por la densidad de población, por las cuestiones geográficas, etcétera, pero no existe administrativamente. Entonces, ahí una primera salvedad. ¿Qué es el AMBA? No está, no es jurisdicción el AMBA. Tal vez el día de mañana lo sea, pero hoy no lo es. Es cierto que después las cuestiones demográficas, geográficas, laborales, de densidad de población, etcétera, hacen que se pueda analizar como un conjunto, como una subunidad. Entonces, ¿qué hace el presidente? Dicta un DNU y dice, en este ámbito geográfico se suspenden las clases por 2 semanas. Lo dice el presidente, gobierno federal, poder ejecutivo de la nación, a través de un DNU, que para decirlo simple es un símil ley del Congreso. Símil, ley del Congreso, con muchas salvedades. Es decir, es como si el Congreso de la Nación hubiera dictado una ley que se aplica solo al AMBA y que suspende, en razón de la pandemia, segunda ola, las clases. ¿Sí? Hay una cuestión de fondo sobre si hay que cerrar las escuelas o no, si es un método eficaz para combatir la pandemia, pero no me voy a meter ahí. Quedémonos con la cuestión jurisdiccional. El presidente dicta ese DNU y al día siguiente el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide que él tiene autonomía para resolver si las escuelas en su ámbito jurisdiccional tienen que estar abiertas o no. Le mandó el DNU, le obligó a cerrarlas y él decide que no, que quiere resolver él y que él quiere que sigan abiertas. Bien. Entonces, ahí se le abrían todos estos caminos que dijimos recién. ¿Por qué optó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Optó por ejercer su derecho constitucional a ir en competencia originaria a la Corte Suprema.
¿Sí? Y presenta una demanda, una acción de amparo, directamente en la Corte Suprema. ¿Lo podría hacer esto? Sí, ¿Sí o no? sí que podía ser. Podría Sí, ser, sí. me parece. Sí, entonces fue correcto lo que hizo. Él lo hizo anteriormente también. Fue Lo correcto. hizo con la coparticipación. Lo hizo con la coparticipación, lo habían hecho otras provincias con un montón de cosas y lo hizo la Ciudad de Buenos Aires en este caso. Es correcto, fue ahí. La Ya Corte se lo habían Suprema. aceptado con la... Es correcto si entiendo que es provincia, pero por un momento dejo de lado esa discusión. Va a la Corte y hasta ahora la Corte lo que hizo fue simplemente aceptar la demanda. No la rechazó in limine, la aceptó. Todavía no resolvió de fondo, está pendiente. Ahora, tengo que entender algo. Esa presentación no suspende la ejecución de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Sí? No lo suspende. No. Tiene efectividad, No. tiene aplicación. Entonces tendría que cumplirlo, de alguna manera, para decirlo simple. Ahora bien, ¿qué pasó en paralelo? En paralelo, ¿qué pasó? No el jefe de gobierno, sino padres autoconvocados, una asociación en defensa de la educación y no sé qué, y Sarmiento y la mar en coche, dijo, señor, yo quiero que las escuelas queden abiertas. ¿A quién le dijo, señor, quiero que queden abiertas? ¿A quién? Aquí, a un juez, nacional de la Cava. En el orden de la ciudad. Fueron a un juez, está bien, porque son de ahí, son porteños, y quieren que las escuelas porteñas abran. Entonces fueron a un juez. El juez que le dijo, tiene razón, abran las escuelas. Se apeló, fueron a una cámara. Y la cámara que dijo, tiene razón, abran las escuelas. ¿Por qué la Cámara Nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires, Cámara Porteña de Apelaciones Civil y Comercial, dijo, contencioso administrativo, dijo, tienen que abrir las escuelas? Porque lo hizo invocando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para reglamentar la educación primaria, artículo 5, que vimos hoy. Dijo, la ciudad es autónoma, la ciudad puede decidir y el DNU no se puede meter. Está avasallando la competencia. ¿Se entiende? Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Esperen, teníamos una demanda ante la Corte de la ciudad. Sí. Una demanda de ciudadanos de la ciudad en la Cámara, que es contraria al DNU. Y después, ¿qué se le agregó para agregarle más pimienta? La Nación Federal, Poder Ejecutivo Federal, en cabeza de la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el abogado del presidente de la Nación, fue al orden federal, a un juez de primera instancia federal, fue a Comodoro Pi, efectivamente, sorteó un juez, salió el juez Furnari, que es un juez de primera instancia, y le dijo, mire, este fallo de cámara local, ¿sí? Algunos lo llaman municipal para degradarlo, ¿sí? Local o nacional, pero siempre subfederal. Mire, este juez, este fallo es erróneo. Se lo dijeron a un juez federal, y el juez federal falló. ¿De qué manera falló? Dejó sin efecto el fallo de la Cámara. Y le dijo, mire, usted no debería haber fallado, porque no tiene competencia. ¿Por qué no tiene competencia? Porque lo que se está discutiendo es del orden federal. Entonces dice, mire, no tiene competencia, no le dio traslado al Estado Nacional. Entonces, ¿cuál es la solución que encontró este juez? Podría haber resuelto muchas cosas el juez, pero lo que resolvió es decir, mire, este expediente que se tramitó acá, vaya a la Corte Suprema. ¿Por qué vaya a la Corte Suprema? Porque lo chupó, lo juntó, lo agregó al que ya había presentado la propia Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, los dos expedientes están acá. Si yo me quedo con esa foto, digo, listo, vamos a esperar a que la Corte resuelva,
Pero mientras tanto el DNU es válido. Pero ayer tuvimos otra novedad, que el jefe de gobierno, que había ido a la corte para decirle, yo quiero ejercer mis derechos en forma autónoma, ese jefe de gobierno dijo, yo voy a cumplir este fallo, el de la Cámara, que me habilitó a mí a abrir las escuelas. Pero este fallo es local, no solo es local, tiene en contra un fallo federal de primera instancia y tiene pendiente un fallo de la tercera instancia federal. ¿Pero en qué quedamos? ¿Él no había recurrido a la competencia federal? Él recurrió y está esperando. ¿Pero cómo espera? Espera incumpliendo el DNU. Entonces hay muchos que dicen, eso es desobediencia a una norma federal como es un DNU. También es desobediencia a un fallo federal como este de primera instancia. ¿No tiene una sanción o algo por el estilo de eso? Bueno, pero eso son interpretaciones. Todavía no vimos efectos de eso. Yo estoy planteando el panorama. Con el La tema ciudad, del la ciudad que dice, yo no estoy desobedeciendo, yo estoy cumpliendo este fallo de Cámara y estoy esperando que sí, el orden federal en cabeza de la Corte resuelva en algún momento. Que resuelva. Profe, una consulta, pero siendo el gobernador de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sabe que la Corte Federal tiene más autonomía que la nacional? ¿No debería de cumplir con lo que dice la federal? No es ¿O no? gobernador. ¿O puede hacer esto de alguna cierta forma? ¿Puede cumplir con lo que dice la nacional, la Cámara Nacional? Dos cuestiones. Por un lado está la cuestión de si la ciudad es provincia o no. Me faltó el último punto. La Corte admitió la demanda, la acción, la acción que presentó la ciudad, el jefe de gobierno. Ya la admitió. La admitió, primero hubo, yo se los mandé, un dictamen de la Procuradora General Monti, y después la Corte resolvió admitir el recurso, la acción. 4 votos contra 1, ¿lo leyeron ese? Es cortito. 4 votos y la disidencia de Hayton de Nolasco. Ahí están las dos posturas. Ahí están las dos posturas. Las vamos a estudiar, tranquilidad, las vamos a estudiar, pero lo adelanto ahora. ¿Cuáles son las dos posturas? Simple. Cava es provincia, esa es la postura mayoritaria hoy, y Cava no es provincia, es la postura de Hayton. Hace unos años era al revés. La mayoritaria en la Corte era no es provincia, y había 2 jueces minoritarios, y hoy pasó a la inversa. ¿Qué quiere decir que Cava es provincia? Que tiene, no que es provincia, sino que su estatus jurídico se asimila al de una provincia. Y con eso adquiere la facultad de ir en competencia originaria a la Corte, que eso es lo que se está debatiendo en el fondo. ¿Puedo ir directo a la Corte? ¿Sí? Entonces, ¿hoy qué tengo? Pasando en limpio. Tengo un fallo de segunda instancia, dejado sin efecto por un fallo de segunda instancia local, dejado sin efecto por un fallo de primera instancia federal, y una demanda presentada en el máximo tribunal federal que está pendiente aceptada, pero pendiente. Esa es la situación. Al mismo tiempo, la ciudad no acata el DNU y ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. Después todo lo demás son interpretaciones. ¿Cómo? Profe, con respecto al DNU, el DNU también tiene que estar en el Senado, si no me equivoco, también lo tiene que ir al Senado para ser avalado, ¿cómo decir? ¿O no? ¿Sí? No, pregunto, porque también el DNU por ese lado también se lo puede cuestionar. Esa es otra cuestión que también vamos a estudiar. El DNU
para ser válido tiene que cumplir ciertos requisitos. Básicamente se llama de necesidad de urgencia, o sea, tiene que darse la necesidad de urgencia, que dicho en simple es que el Congreso no pueda sesionar, por alguna razón que no pueda sesionar. El Congreso como tal, las dos cámaras. Suponiendo que todo eso se da, el DNU se dicta y es válido. Una vez que se dicta, es válido, empieza a tener efectividad, empieza a tener vigencia, se empieza a cumplir, se empieza a ser obligatorio. Las normas no son opcionales, ni los fallos son opcionales. Hay que cumplirlo y no me tienen que notificar. Son generales, entonces se dictan y ya está. Un DNU se publica en el boletín oficial y empieza a tener, salvo que diga algo, la fecha de vigencia, pero si no, empieza a tener vigencia ahí y es obligatorio para toda la nación. Ahora bien, ese DNU, como es materia legislativa, luego tiene que ir al Congreso. Y las dos cámaras del Congreso tienen un trámite para aceptarlo o rechazarlo. Esto es lo que dice Nancy. Eso pasa un tiempo después, ¿sí? Pero mientras el DNU es válido, o sea, básicamente el Congreso lo que puede hacer es rechazar y voltearlo. Desde que empezó esto en el 94, nunca un DNU fue rechazado. ¿Ustedes sabían eso? Nunca. Sí. Porque necesitas el rechazo expreso de las dos cámaras. Y eso es difícil de conseguir. Y además todos los gobiernos después pasan a ser gobierno, oposición y bueno, otras cuestiones, pero ya los estudiaremos. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que este DNU algún día puede ser o rechazado en el Congreso o tal vez puesto en cuestión en la justicia, que es lo que está tratando de hacer la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? Y con esto cierro. Que la Corte mañana, pasado, esta semana, no va a pasar mucho tiempo, dicte un fallo que vamos a tener que estudiar y que diga dos cosas. Ya dijo que la ciudad se asimila a una provincia, que puede ir en competencia originaria, eso ya lo dijo, y ahora puede decir dos cosas. Mire, el DNU es válido, cúmplalo, y el efecto concreto va a ser abra las escuelas, o el DNU es inválido, lo declara inconstitucional, y ahí le diga a la ciudad, ejerza su autonomía como a usted le parezca. ¿Sí? Y el efecto de eso va a ser que se abren las escuelas, o se mantienen abiertas. ¿Se entiende qué es lo que estamos esperando? Que la Corte le dé la razón al Ejecutivo Nacional o le dé la razón al Ejecutivo de la ciudad. ¿Se entiende? Claro, que afirme el artículo 5 con el tema de la educación. 5 y 129, son los dos. 5 y 129. Profe, yo tengo una duda sobre la procuradora. ¿Por qué fue Monti y no Caslara? Creo que sí, Casal. Nosotros tenemos el Ministerio Público de la Nación. El Ministerio Público de la Nación tiene procuradores y defensores públicos. ¿Vieron cuando uno no tiene un defensor pagado particular? Tiene un defensor que le pone el Estado. Esos son los defensores públicos, defensores oficiales. Claro. Bien, defensores de niños, por ejemplo. Esto se ve mucho en minoridad, en familia, etc. Bien, dentro de los procuradores hay un jefe de los procuradores, que es Casal, que tiene un trámite legislativo en el Senado, que no lo pasó, por eso es interino. Y a la vez hay un montón de procuradores con diferentes funciones en diferentes instancias, en diferentes tribunales, etcétera, etcétera. Hay uno que está en la Corte, y ese es ahora Laura Monti. ¿Sí? Es el procurador ante la Corte Suprema. Por eso es la que emitió ese dictamen. Voy a hacer una pregunta aburrida. Sí, de a uno. Voy a dejar de Zanini. compartir. Ani, ya te dejo. Zanini, ¿qué es? Zanini es el jefe de la Procuración del Tesoro de la Nación. O sea, es el procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro no hay que confundirlo con el Ministerio Público. Claro. El procurador del Tesoro, cuando siempre hablamos del Tesoro, tenemos que hacernos una idea de qué es el Poder Ejecutivo Nacional, presidente de la Nación. El Tesoro es el Banco Central, ¿sí? Es el que emite la moneda de uso legal.
Y el procurador del Tesoro es básicamente un abogado, no particular del señor Fernández, sino del presidente de la Nación. Cuando el presidente quiere hacer algo de tinte legal, se lo da a la procuración. Pero ojo, la procuración es un órgano consultivo. ¿Qué quiere decir que es un órgano consultivo? Que emite recomendaciones. ¿A quién? Al presidente. Y también lo patrocina. Si el presidente tiene que ir a los tribunales, quien lo va a patrocinar es el procurador y el subprocurador. Son los dos que están firmando estas demandas de estas semanas. Ese procurador del Tesoro de la Nación, lo que hace después es, le recomienda al presidente qué hacer y lo representa en sede en tribunales y también en demandas o arbitrajes internacionales. Entonces, cuando ustedes vean arbitrajes o en la Corte de Nueva York, cosas por el estilo, siempre está detrás la Procuración del Tesoro. Y hay un cuerpo de abogados del Estado dentro de la Procuración. Yo soy docente en lo que es la Escuela de Abogados del Estado, que forma los abogados del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y después están dentro de los ministerios abogados también de la Nación que en última instancia reportan al procurador del Tesoro. ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Sí. Profesor. Y ese procurador del Tesoro, es un colaborador del presidente como si fuese un ministro. Entonces lo nombra directamente, no necesita acuerdo del Senado y todo lo demás. ¿Sí? Lo pone y lo saca el presidente. Y una cosa más. Y después está otra figura que es importante, que es la Secretaría Legal y Técnica del presidente, que es una secretaría que depende del presidente, que es la que le mira todos los actos que va a firmar, los decretos, todo eso lo mira, es como ese sí, es el abogado directo, pero para las cuestiones administrativas, los proyectos de ley, etc. Y esa es Vilma Ibarra, ¿sí? La secretaria legal y técnica de la Nación. ¿Sí? Que es como si fuese un ministro, un secretario más, con esa función específica. O sea, el sumum de un abogado del Estado es llegar a la Secretaría Legal y Técnica o llegar a la Procuración del Tesoro, ¿sí? Porque es el puesto más alto para un abogado que defiende los intereses de la Nación en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? En el Poder Ejecutivo. Bien, ¿qué más? Profesor, una pregunta. Volviendo al caso que recién planteábamos, este caso contencioso es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, contra el DNU del Poder Ejecutivo Nacional. Digo, pregunto esto porque hay muchos intendentes del AMBA que, atentos a esta situación, también quieren, pero el AMBA no es una jurisdicción para presentar un caso, digamos. Lo tendría que hacer la provincia de Buenos Aires. Bien, bien ahí. ¿Y qué pasó con la provincia de Buenos Aires? Que es el otro afectado. No presentó ningún caso contencioso. El gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó públicamente que él sí va a acatar el DNU. Como va a acatar el DNU, no fue a la justicia. Y como fue no fue a la justicia, todos los intendentes, es decir, todas las jurisdicciones subprovinciales deben seguir lo que hace la provincia. Ahí no hay forma de escaparse. No, está bien. Porque no hay... pero es importante el punto, Anita. No hay jurisdicción federal, ni originaria ni apelada, para un municipio. El municipio... Por supuesto, yo lo entiendo. Lo que pasa es que vivo en San Miguel y encuentro al intendente en una escuela abierta, haciendo un acto, por lo tanto, digamos, por eso preguntaba que esta situación o este caso contencioso es entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional, digamos. Todos los intendentes del AMBA no tienen jurisdicción sobre esta situación. Bien. Los intendentes, las intendencias, los municipios necesitan tener garantizada su autonomía. Lo dice la Constitución. Lo que no dice la Constitución es hasta dónde llega esa autonomía. ¿Sí? Puede variar de provincia en provincia el alcance, pero en ningún caso esa autonomía es suficiente para tener
la posibilidad de ir a los tribunales en forma directa, ¿sí? En forma por fuera de la provincia, quiere decir ir a un tribunal federal. Está bien, más vale. ¿Se entiende Claro, pero eso? el DNU sí los alcanza porque son AMBA. El DNU los alcanza porque son AMBA. El DNU sí Exactamente. legisla sobre ellos. Exactamente. Lo que no tienen La otra discusión es el AMBA, ¿no? Cómo regula el presidente el AMBA, pero si uno dice presidente es de toda la nación, si es de lo más, también puede ser de lo menos. ¿Sí? Eso sería una primera respuesta. Bueno, señoras y señores, son 12:10, nos repasamos y no vimos el fallo, que era Rodríguez Pereira. Alejandro, Fran, las chicas, ayúdenme. Hoy iban a dar las dos Lauras, Ríos y Moreno, ¿sí? ¿Andan por ahí? Sí, están. Está otra compañera también, somos 3. Ah, me faltaba una. ¿Quién Susana es? de la Fuente. De la Fuente. De la Fuente. De la Fuente. ¿De la Fuente María Franco? Susana. Ah, Susana. No, Susana. Susana, bien. Acá está conectada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar la clase que viene con ese fallo y vamos a ver 1 o 2 fallos más que tenemos Control de cortitos. condicionalidad. Sí, pero los otros fallos que tenemos... Cerámica San Lorenzo. Eso. Cerámica San Lorenzo y fallo Viñas. Viñas. Bueno, necesitamos expositores para Que esos resuelva fallos. la corte, profe. Y que resuelva la corte, exactamente. Bueno, por ahí tenemos novedades y seguimos. Hoy ustedes salen de acá y le van a explicar a todo el mundo lo que no entienden. Porque son expertos ahora. ¿Sí? Porque Se lo voy esto a pasar a mi mamá. Bien, es un berenjenal difícil de seguir. Bien, yo les estoy pasando los fallos, si quieren entrar y mirarlos y todo eso, está bueno, porque después va a ser a materia que vamos a ver. Bien, así que, sí, Ale. No, que como operadores jurídicos tienen que saber que no, hoy en día no hay un fallo de la Corte que haya dicho que Cava es una provincia. Escuché a muchos en la tele decirlo que hay algún fallo y hoy no existe. El año pasado, el año 2018 salió el fallo Bazán, en lo cual le da un estatus de que no llega a ser provincia, ¿no? Pero es como que se fue acercando, que dice que es una ciudad constitucional federada, pero no llega a ser provincia. Provincia. Pero, Y esto es hasta ahora pero a estos efectos, Ale, a estos efectos de la competencia originaria, sí se asimila a una provincia. Eso hay que decirlo. Es decir, puede ir la ciudad directo a la Corte. Eso sí lo ha dicho la Corte y lo ratificó el otro día con esta disidencia de Hayton. A esos efectos sí. A otros efectos tal vez no. ¿Sí? Pero todavía no tiene el estatus. Todavía no tiene el estatus. Hay que ver qué dice este fallo. Tal vez innove y nos dé más letras para estudiar. Bien. Eso escuché en la tele, que decían que este fallo lo hacían despacito lo de la Corte porque tenían que dejar algo sentado que iba a dejar jurisprudencia para muchas cosas que se venían después. Igual lo de despacito, que la Corte falle en 10 días es recontra rápido. Que puede tener 10 años la Corte, porque no tiene plazo. Entonces, lo de despacito hay que ver. Bien, esperen. Nos anotamos para la clase que viene, para los fallos que siguen. Lean el material, por favor, y estén atentos a todo lo que pasa por ahí. Cerramos con nuestro minuto literario. ¿Están listos? Sí. Sí, sí. Bien. Relajamos, respiramos, si queremos cerramos los ojos. Vamos a ir a un autor que es de nuestros preferidos. El año pasado leímos algo inédito que había surgido por ahí, ahora vamos a un clásico. ¿Sí? El autor es Jorge Luis Borges. El texto es cortito y es llamativamente contundente. Se llama Gambito de Dama. No, esa es la serie. Se llama Ajedrez. Bien. Dice así. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y blancos días.
Dios mueve al jugador y la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo, tiempo y sueño y agonía. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, profe. Nos vemos.